Hola chicos y chicas, bueno, hoy vamos a ver ya qué es la media y la moda, ¿de acuerdo? Recordad, estamos en la tercera parte del tema bueno, recordad un poquito que estamos en el tema de probabilidad y estadística, ya vimos en un primer vídeo qué eran las variables estadísticas, distinguimos entre las cuantitativas y las cualitativas, en el último vídeo estuvimos viendo ya qué era la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa, y hoy vamos a ver qué son estos conceptos de media y moda. Ya os digo que os tienen que sonar, seguro, y son muy sencillos y los utilizamos diariamente. En el cole, ahora como podréis ver, los utilizamos mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Así que vamos a empezar poquito a poco, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo que es el caso con el que vamos a empezar a trabajar como en los últimos vídeos, ¿de acuerdo? Y os indico que el entrenador, aquí tenemos, como veis, hay un equipo de baloncesto, ¿vale? Y nos dice que el entrenador ha anotado el peso de los 12 componentes del equipo. Es decir, ha cogido a los 12 componentes, a los 12 jugadores o jugadoras y los ha ido pesando. ¿Vale? Con estos datos, como veis aquí, dice, como algunos se repiten, agrupa los datos en la siguiente tabla que vamos a ver. ¿Vale? Por lo tanto, ha cogido a sus 12 componentes de un equipo, los ha pesado y ha organizado, como ya os dije que es súper importante en esto de la estadística, para organizar los datos necesitamos utilizar las tablas. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver qué tabla ha creado. Es una tabla muy sencilla, ¿vale? Y como podéis comprobar, ha puesto en la parte de arriba el peso en kilos y en la parte de abajo la frecuencia absoluta. ¿Qué nos encontramos? Que únicamente las únicas variables que le han aparecido es 62 kilos, 63, 64 y 65. Lo único que, como ya hemos dicho, como alguno de estos pesos se repiten, ha obtenido también, ha hallado la frecuencia absoluta de cada uno de estos pesos. Por lo tanto, ¿con qué nos encontramos? Con que personas, componentes del equipo que pesan 62 kilos, hay 2 personas en el equipo, con 63 kilos hay 1, con 64 kilos hay 4 y con 65 kilos hay 5, ¿vale? Recordad que vimos ayer que la frecuencia absoluta simplemente es las veces que aparece cada uno de los datos analizados, ¿vale? Por lo tanto, aquí las tenemos en la tabla que ha creado. Y ahora vamos ya a empezar a ver qué es esto de la media y qué es la moda, ¿de acuerdo? Aquí os he vuelto a poner, tenéis el mismo enunciado que teníamos antes, que el entrenador ha pesado a los 12 componentes del equipo, ahí tenéis la tabla que ha creado con la frecuencia absoluta porque habían varios datos que se repetían, y ahora vamos a empezar con la media. Para obtener la media, en este caso en el que nos encontramos, yo os preguntaría, ¿cuál es el peso? O nosotros le preguntaríamos al entrenador, ¿cuál es el peso medio de los componentes de tu equipo? ¿Vale? ¿Veis cómo tenemos aquí la pregunta que acabo de hacer? ¿Cuál es el peso medio? ¿De acuerdo? Para ello, para obtener el peso medio de los componentes del equipo, vamos a calcular la media de los datos. Y vamos a hacer dos pasos. El primer paso, lo que tenemos que hacer es multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta y después sumar los productos. Esto es, ahora atentos a lo que os voy a decir porque esto parece como un poco lioso conforme está puesto, pero es muy sencillo. Para poder calcular el peso medio de estos datos que ha obtenido, lo que tenemos que hacer es sumar todos los datos en un primer paso, ¿de acuerdo? Como hay datos que se repiten y hemos hecho esta tabla de frecuencias, debemos multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta porque si no, no estaría bien. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, sumo 62 más 63 más 64 más 65, el resultado, la media, no va a ser correcta porque yo estoy diciendo aquí que el 62 está una vez solo, el 63 una, que sí que es cierto, el 64 una y el 65 una, y no es así, ¿de acuerdo? Como tenemos que el 62 está dos veces, tenemos que hacer 62, como tenemos aquí abajo, 62 por 2, ¿vale? Y el resultado que tenemos es que es 124. Ahora, 63, como aparece una vez, pues 63 por 1, 63. Luego 64 aparece 4 veces, por lo tanto 64 por 4 y obtenemos 256.
Y finalmente, 65, su frecuencia absoluta, las veces que ha aparecido este dato son 5 veces, por lo tanto hacemos 65 por 5 y nos da 325. Y ahora sí, sumamos estos 4 resultados que hemos obtenido a multiplicar los pesos por su frecuencia absoluta o el dato por su frecuencia absoluta y nos encontramos que el resultado es 768. Hasta aquí tendríamos el primer paso, ¿vale? Voy a volver a repetirlo un poco rápido, no quiero ser pesado, pero sí que quiero que os quede claro. Por lo tanto, para hallar la media en una serie de datos en los que se repiten, que tenemos su frecuencia absoluta, no podemos sumar solo los datos, sino que tenemos que primero multiplicar cada dato por su frecuencia absoluta y luego sumar estos resultados de cada una de las multiplicaciones que hemos hecho, ¿vale? Una vez tenemos ese resultado, vamos a la segunda parte que tenemos que hacer para hallar la media. Y nos dice, divide la suma entre el número de datos. Es decir, ¿qué tenemos que hacer ahora? Dividir 768 entre el número total de datos. Recordad, un problema que podemos tener aquí o que nos puede pasar y nos equivocamos es que yo pienso, digo, vale, pues aquí tengo 4 columnas, pues lo divido entre 4, pero no. ¿Vale? Tenemos que dividirlo entre el número total de datos que hemos recogido. Es decir, ¿de cuántas personas hemos recogido su peso? De 12. ¿Vale? Si no tenemos el caso planteado como aquí, lo que tenemos que hacer, que es lo que os he escrito aquí, sumar las frecuencias absolutas, como vimos en el vídeo de ayer, y al sumarlas tenemos el total de datos que hemos recogido. Es decir, sumamos 2 más 1, 3, más 4, 7, más 5, 12. Es decir, el total de casos de datos de los que hemos, de casos en los que hemos obtenido los datos son 12. Y ahora sí que hacemos la división de 768, que el 768 es la suma de los productos de cada dato y su frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos que hemos recogido y obtenemos que el resultado es 64. Y aquí tendríamos la media. El peso medio es 64 kilos. ¿De acuerdo? Sí que quiero deciros, aquí hay como mucha información, yo también voy un poco rápido porque no quiero que el vídeo se haga muy largo y se os haga pesado, pero lo que podéis hacer es, si no lo habéis entendido, volver hacia atrás y volver a escuchar la explicación. Es muy sencillo. Vamos a imaginar, ahora, escuchadme a mí, vamos a imaginar, por ejemplo, en clase, lo que nos pasa. A lo mejor hay alguien que se saca en un examen un 5, en otro examen se saca un 6 y en otro un 7. ¿Cómo haya el profe, cómo obtiene la media de esos tres datos? ¿Qué hacemos? Pues sumamos 5 más 6 más 7. Aquí en este caso, como no hay datos que se repiten, no tenemos frecuencia absoluta, ¿vale? Por lo tanto, sumamos estos tres números, 5 más 6 es 11, más 7, 18. Y una vez tenemos ese 18, lo dividimos entre el total de datos que teníamos, de variables, que eran 1 el 5, 2 el 6, 3 el 7, como si fuesen 3 exámenes que hemos hecho. Si dividimos 18 entre 3, el resultado es 6, ¿vale? Por lo tanto, la media sería 6. Si yo en un control me saco un 5, en otro un 6 y en otro un 7, la media de esas tres notas es un 6, ¿vale? Por tanto, he sumado primero los tres datos y después lo he dividido, ese resultado, entre el total de datos que habían, ¿vale? Lo único que hemos ampliado aquí es que hay algunos datos que se repiten, por lo tanto tenemos que tenerlos todos, ¿de acuerdo? Por eso hacemos lo de las multiplicaciones. Y ahora finalmente ya llegamos a ver qué es la moda. Para llegar a saber qué es la moda, yo lo que os preguntaría o lo que nosotros le preguntaríamos al entrenador es, ¿cuál es el peso que más se repite? Por lo tanto, la moda es muy sencillo. El dato, si miráis la tabla, el dato que más se repite es 65, porque es el que tiene mayor frecuencia absoluta. Es decir, de estas cuatro variables que hemos analizado, como podéis comprobar, en la que más veces se repite es el 65, que se repite 5 veces. Por lo tanto, como el 65 es el número que tiene la mayor frecuencia absoluta, por lo tanto, es el número que más se repite y, por tanto, la moda es 65 de este grupo, porque es el número que más se repite. La moda de las alturas es 65 kilos. Bueno, no sé por qué pone aquí alturas, porque son pesos, pero estará esto equivocado, ¿vale? Por lo tanto, la media ya hemos visto cómo se obtiene y la moda es simplemente a ver qué número es el que aparece más veces. El número que se repita más veces es la moda y ya estaría, ¿vale?
Hasta aquí entonces tenemos ya la explicación de hoy de qué es la media, qué es la moda y sobre todo cómo hallar la media. Yo os pido que vayáis con tranquilidad, que no os agobiéis, ¿vale? Que intentéis practicar lo que os voy a poner y ya veréis cómo es mucho más fácil de lo que aparece aquí. Yo aquí he puesto un caso en el que hay muchas frecuencias absolutas, pero los casos que os vais a encontrar a continuación no son tan grandes, ¿vale? Por lo tanto, seguir paso a paso los dos que hemos dicho y la moda ya sabéis que es súper fácil. Así que ánimo y a practicar.